Epa, bienvenido a esta segunda parte del Boomerang que hemos titulado Evadiendo lo importante. Así que seguimos con la pregunta número 3. Tercera pregunta. ¿Qué podrá pasar con la formación de mi carácter si siempre estoy evadiendo lo importante? Por supuesto que esto afecta a tu carácter y la formación de tu carácter. Porque el evitar las cosas que son importantes a veces hacen que yo tenga que evadir las dificultades. Y eso, si lo hago en las cosas que son pequeñas, en las cosas que son más grandes también las termino haciendo, ¿no? De repente no estamos bien con la polola o con el pololo. Y para no tener que pasar ese momento desagradable de tener que terminar porque la relación ya no da para más, de repente alargamos este chicle y de alguna forma posponemos esto que es importante. Pero posponer esto es algo que igual a ti no te permite estar bien y estar satisfecho, porque de alguna forma evitas los problemas para poder hacer algo que es más placentero, como te decía en la respuesta anterior. Cuando yo pospongo algo constantemente, esto se puede transformar en un hábito. Y cuando es un hábito en mi vida, empiezan como lo que son las frustraciones, ¿no? Afecta directamente mi autoimagen, porque tengo culpa de que no soy capaz de hacer las cosas, porque empiezan los remordimientos de por qué no hice esto, porque tengo una voz crítica diciéndome que siempre postergo, que no soy capaz de hacer las cosas, que nunca voy a ser capaz de hacer las cosas, y eso obviamente me frustra. Entonces finalmente entro en un círculo vicioso, ¿no? No hago las cosas porque me dan lata, porque me frustran, porque me provoca ansiedad, no lo hago, y como no lo hago, soy un inepto, no soy capaz de hacer las cosas, no termino nunca lo que tengo que hacer. Como nunca termino lo que tengo que hacer, no lo hago. Y vuelve este círculo de pensar que no soy capaz de hacer las cosas y baja como mi autoestima, ¿no? Cuando la autoestima tiene que ver también con la validez o el valor que yo tengo de mí mismo, que no solamente se da por lo que yo pienso, sino por lo que los otros me dicen. Entonces, si siempre no termino de hacer las cosas, esto va a ser algo que me van a repetir mis papás, mis profesores y todas las personas que me rodean. Entonces finalmente, como yo les decía, se arma este círculo vicioso de que no soy capaz de hacer las cosas, y como yo ya me convencí y como todo el mundo me dice que yo no soy capaz de hacer las cosas, no las hago. Y seguimos con este círculo vicioso que finalmente lo único que me provoca es ansiedad, es estrés, es frustración y esta sensación de nunca terminar algo. Entonces, claro que afecta a mi carácter, claro que afecta a mi forma de enfrentar la vida. Por eso que el procrastinar es algo que de alguna forma me provoca un alivio, pero un alivio temporal. Porque siempre va a quedar en mi cabeza que tengo algo inconcluso, que tengo algo que no he terminado, que tengo algo importante que hacer, pero que está ahí y que no lo he hecho. Por eso que el alivio temporal a veces no es tan bueno como el alivio que te da al final la realización de la misma tarea. Una tarea maravillosa que cuando tú la cumpliste, por fin la hiciste. Es como para ir a dar una prueba, ¿no? Cuando uno va al colegio, de repente lo único que quiere es salir luego de esto. Lo mismo pasa con las cosas que son importantes. Una vez que tú ya las lograste y lo hiciste, la satisfacción es mucho mayor que la satisfacción de ver una serie en Netflix o de hacer alguna otra cosa que de alguna forma te entrega una satisfacción inmediata y no una satisfacción a mayor largo plazo, que esas son las que verdaderamente como lleváis más en el alma, ¿no? Cuarta y última pregunta. Dejo todo para última hora porque estoy haciendo lo que me gusta y no lo que debería hacer, como por ejemplo las tareas. ¿Cómo puedo nivelar lo que me gusta con lo importante? Qué difícil, ¿no? Qué difícil poder hacer una nivelación entre lo que me gusta y lo que es importante. Porque obviamente que yo siempre voy a querer hacer las cosas que me gustan, lo cual no siempre es importante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué sentimiento hay detrás de esta actividad que es importante. ¿Tengo miedo porque creo que no la voy a poder hacer? Ok, ¿cómo me desafío entonces ese miedo para poder enfrentarlo? ¿Me produce ansiedad? ¿Cómo bajo mi nivel de ansiedad y enfrento la tarea? Entonces, ¿qué hay sentimiento primero que nada hay detrás de la tarea que tengo que hacer? ¿Hay aburrimiento? Bueno, tendré que hacerlo nomás, ¿verdad? ¿Lata? Veámosle nomás. La segunda,
patita o la segunda instrucción tiene que ver con actuar. Y empieza a hacer la tarea. Por muy difícil que sea, empieza. Date la autoindicación. Me voy a levantar y me levanto. Y voy a hacer esta tarea específicamente. ¿Ok? Tercero, fracciona esta tarea. Si tú te das cuenta que la tarea es muy compleja, si tú te das cuenta que la tarea te va a demorar mucho tiempo y la ves interminable, fracciónala. Voy a hacer primero esta parte, después voy a hacer esta parte y después voy a hacer esta parte. Nadie sube al cerro de una patada o de una corrida, ¿no es cierto? Voy tramo por tramo. Camino un rato, descanso. Camino otro rato, descanso, hasta llegar a la cima. Lo mismo con tu tarea. Nadie se come un bistec de un suacate, ¿no? Sino que partimos el bistec y lo comemos de a poquitito. Lo mismo con las tareas. Cuando las tareas son muy largas y muy complejas, fraccionémosle. Y vamos cumpliendo pequeñas metas que nos van a permitir sentirnos capaces de seguir avanzando en esta tarea. Cuando termines la tarea, ¿qué cosa es importante? Evalúa cuál fue tu percepción antes de hacer la tarea y después de hacer ese trabajo que tenías importante. Muchas veces sobredimensionamos las cosas y pensamos que hacer una tarea de alguna forma nos va a tomar más tiempo o más energía de lo que pensamos. Y una vez que la terminamos, si miramos para atrás, no fue tan difícil, fue bastante fácil. Fue más corto de lo que pensé y eso te va a permitir de alguna forma ir cambiando este círculo vicioso que teníamos antes por el círculo virtuoso. Soy capaz de hacer las cosas, me demoro menos de lo que creo, entonces las realizo. Soy capaz de hacer las cosas, soy bueno para esto, entonces las realizo. Entonces voy cambiando este círculo vicioso por un círculo virtuoso. Ubícate en un lugar donde no te distraigas. Eso es súper importante. No cerca de una tele prendida, en un lugar donde nada te vaya a distraer. Apaga tu celular, apaga tus redes sociales para que no sea algo que te interrumpa. A mí me pasó, yo tenía que grabar este video y de repente mi hermano me whatsappea y me quedo con él whatsappeando, me largo a conversar y dejo de hacer lo que tenía que hacer, que era importante. Entonces, no permitas que nada te distraiga. Corta toda aquella cosa que te pueda distraer por este tiempo. El mundo no se acaba si no contestas un WhatsApp, el mundo no se termina si no terminas de ver un capítulo de Dark o de alguna serial que estés viendo. Es decir, tienes que ir, concentrarte en lo que estás haciendo y sacar toda cosa que te fuera a distraer. ¿Qué otra cosa importante? Realiza lo más difícil primero. Hay un dicho que dice cómete el sapo primero. Qué asqueroso comerse un sapo, ¿no es cierto? Qué desagradable. Pero una vez que te la comiste, estás libre. Y hay una sensación de esto se acabó, esto terminó. Entonces eso es importante. Haz la tarea que es más compleja al principio. Si hay alguna tarea que es importante que tienes que hacer y que demoras 2 o 3 minutos, hazla al tiro. Así evitas ir dejando todo para atrás. Pero qué cosa era importante, como te dije, haz la primera tarea que sea más compleja al principio. Cuando termines esta tarea, premiate. Ábrete las redes sociales, whatsappea, ve un capítulo de alguna serial, cómete algo rico que querías comer, premiate. Y vuelve a conectarte con lo que tienes que seguir haciendo. Te vas a dar cuenta que una vez que terminas de hacer tus tareas, una vez que terminas de hacer las cosas importantes, la gratificación es maravillosa porque además tu cerebro no le queda nada pendiente. Entonces eres libre de poder hacer las cosas que te gustan. Y puedes hacer todas las cosas que te gustan porque no tienes nada pendiente. La procrastinación de alguna forma hace que yo satisfaga inmediatamente. Tengo un sentimiento de placer, pero tengo un sentimiento de ansiedad que de alguna forma tengo algo pendiente siempre. En cuando si termino de hacer las cosas que son importantes, la ansiedad se termina y tengo todo el tiempo disponible para hacer lo que quiera. ¿Sabes? Tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios somos más que vencedores. Por lo tanto, que nadie te convenza de lo contrario. Tú eres capaz de hacer las cosas más allá de lo que tú imaginas.
¿Sabes qué? Mientras hacía este video pensaba en la palabra de Dios. Y en Eclesiastés, qué difícil la palabra, igual que procrastinación. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que quiero en la tierra tiene su hora. Después de ejemplos, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Te invito a mirar esa palabra, Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Tiempo de hacer las cosas importantes, tiempo de no hacer las cosas importantes. Dios te bendiga. Espero que estas respuestas hayan sido útiles para ti. Nos vemos en la próxima. Chao. Y llegamos al fin de este capítulo de Boomerang. Agradecemos a Beatriz Cape Urrutia. En otro video contaremos la historia de por qué le dicen Cape, pero por ahora solo la despediremos, esperando que le haya gustado muchísimo la respuesta que Cape nos trajo. Te esperamos en el próximo capítulo de Boomerang, donde tú lanzas y yo respondo. Chao, chao.